Muy bien, muchachos, vamos a continuar, ¿de acuerdo? ¿Dónde nos hemos quedado? Ya nos falta poquito para acabar esto y empezar a hacer la práctica de los estados financieros. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Vamos a ver. Ya hemos hecho esto, ya hemos hecho el pasivo. Nos falta el estado de resultados, ¿no? Sí, el estado de resultados. Muy bien. A ver, otro estado, ¿no es cierto? A ver, de los estados financieros que son, pues, son informes, ¿no es cierto? De acuerdo a Calderón, y en realidad es así, ¿no es cierto? Calderón y las NIC, ¿no? Nos señala el estado de resultados, y nos indica que el estado de resultados antes era conocido como estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Nos señala que este estado es aquel que reporta los resultados que se obtienen por la gestión de una empresa durante cierto periodo. Normalmente es un año, ¿no? Hasta, puede ser menos, ¿no? El periodo. El periodo es el lapso de tiempo, ¿no? Muestra el resumen esquemático del movimiento operativo de la empresa entre dos fechas. Claro, por ejemplo, cuando expresamos el estado de resultados, dice, del 1 de enero, por ejemplo, ¿no es cierto?, del 2022 al 31 de diciembre de 2022. Ahí están las dos fechas, ¿no? Ahora, si el periodo es mensual, sería del digamos, 1 de agosto o 1 de septiembre del 2022 al 30 de septiembre de 2022. Marca dos fechas, ¿no? Una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces, este estado está conformado por los ingresos, los costos y los gastos, ¿no es cierto? Los ingresos es lo que se percibe la empresa, ¿no es cierto? Lo que fluye hacia la empresa. Los costos representan las inversiones, ¿no es cierto? Hemos retornables y los gastos, las inversiones no retornables, ¿no? Algunos autores lo consideran como el complemento del estado de situación, ¿no? El estado o balance general, estado de situación, complemento. Algunos autores lo consideran así como complemento. Bueno, y vaya que lo es, puesto que la ganancia o pérdida que reporta se ve reflejado en el incremento o disminuyendo el patrimonio de la entidad. Su presentación debe ser lo suficiente explícito, debiendo ceñirse a lo siguiente. Pero antes de eso, a ver, vamos a terminar ya. El encabezamiento de este estado, que deberá incluir la razón social de la entidad, ¿no es cierto? La denominación, pues, de la entidad, ¿no? A ver, puede ser Coca-Cola S.A., Gloria Sage, etc. Nombre del estado, en este caso sería estado de resultados, ¿no? El periódico comprende, hemos dicho, del 1 de enero, ¿no es cierto?, 2022 al 31 de diciembre de 2022. Y la moneda respectiva en la cual esté expresado, ¿no? En este caso, pues, soles, ¿no? En nuestro país. Se debe diferenciar claramente y por rubros los ingresos, los costos, los gastos generados y ocurridos, ¿no? Los rubros son las partidas, ¿no? A ver, ¿por qué ingresaba? Por ventas de mercaderías, otros ingresos. ¿Por qué? ¿Dónde están los costos? Por las compras, pues, de mercadería, ¿no? Los gastos incurridos, a ver, puede ser, pues, servicios prestados por terceros, ¿no? A ver, la planilla, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos que expresarlo rubro por rubro. Se procede aritméticamente con los valores hasta determinar la utilidad o pérdida resultante. ¿Qué significa? Aritméticamente. Voy sumando los ingresos y voy restando los egresos, y ¿no?, los costos y los gastos hasta determinar. Si mis ingresos son más que mis costos y mis gastos, obtengo una utilidad. Si mis ingresos son menos que mis costos y mis gastos, mis costos y mis gastos son mayores, vamos a obtener, pues, una pérdida, ¿no? Pérdida es cuando mis gastos y mis costos son mayores a mis ventas, y lo contrario, ¿no? Cuando mis ingresos producto de las ventas de la empresa son mayores, ¿no es cierto?, son mayores a los gastos y costos, entonces lo que resulta es una pérdida. Se formula de tal forma que pueden destacarse los importes más materiales para que pueda distinguirse de una manera fácil su influencia en los resultados. Entonces, este resultado, vamos a ver. A ver, este resultado es aquel, ¿no es cierto?, que reporta los resultados que obtuvieron por la gestión de una empresa durante un cierto periodo. ¿De acuerdo? Esto es importante. Vamos a marcarlo. A ver, vamos a ver quién está. Erika Valencia, cuando que ya estaba. Erika Gutiérrez. Erika Gutiérrez. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Muy bien. Eso es importante, lo marcamos con azulito. Ponemos un azulito más arriba. Ya está.
Vamos a marcarlo con azulito. Y dice, muestra el resumen esquemático del movimiento operativo de las entre dos fechas. Ojo, movimiento operativo son las operaciones de la empresa, representan las operaciones que realiza la empresa. Son movimientos operativos, movimientos operacionales, ¿de acuerdo? Las compras y ventas, en realidad, ¿no? ¿De acuerdo? En resumen es eso. Las compras, ventas, las compras de servicios, que es un gasto, compra de mercaderías, que es un costo, venta de mercaderías, por ejemplo, que es un ingreso, ¿no? Que son movimientos operacionales. La planilla es un movimiento operacional, ¿no? Es netamente de operación de empresa, ¿no? Ya está. Entonces, este estado está conformado por ingresos, costos y gastos. ¿Listo? Esos son los rubros que tiene. Ingresos, costos y gastos. Este estado, ¿no? Como vamos a ver más adelante en la parte práctica. Algunos autores lo consideran como el complemento del estado de situación, o sea, del balance general, ¿no? Algunos autores lo consideran como, a ver, un complemento del estado. ¿Y por qué? Porque la ganancia o la pérdida que se obtiene en este estado, o que reporta este estado, ¿no es cierto? Y que se ve reflejado en el incremento o disminución. Incremento es cuando hay ganancia, disminución es cuando hay pérdida. Se ve en el patrimonio, reflejado en el patrimonio, como también vamos a ver en el caso práctico, ¿de acuerdo? Esta teoría la vamos a ver en el caso práctico. Su presentación debe contener lo siguiente. En cuanto a la presentación del Estado, lo importante es que tiene que ser explícito y debe contener esto, el encabezamiento primero, ¿no? ¿Y qué tiene el encabezamiento? La razón social, ¿no? Tiene que incluir la razón social, el nombre del Estado, la situación, en este caso de resultados, el periodo, el lapso de tiempo, el periodo, vuelvo a repetir, es el lapso de tiempo, y el tipo de moneda, ¿no? De información, que en nuestro caso, en nuestro país, es el sol, ¿no? La moneda de circulación. Ahora dice, se debe diferenciar claramente y por rubros los ingresos, costos y gastos. O sea, tengo que diferenciar por qué los ingresos, por qué se están dando, ¿no? Vuelvo a repetir, puede ser un ingreso ordinario por venta de mercaderías o básicamente si se trata de una empresa de producción, ¿no? La venta de nuestros productos, los productos realizados por la empresa y los costos, las inversiones que ha hecho, ¿no? También en que ha invertido, ¿no? Y los gastos que se ha generado, por ejemplo, luz, agua, planilla, etcétera, ¿no? ¿Listo? Incurridos, ¿no? Incurridos es hechos, ¿no? Muy bien. Gastos hechos, costos hechos, ¿no? Generados o incurridos. Se procede aritméticamente con los valores. O sea, este término, aritméticamente pues son las operaciones fundamentales, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos desde primaria, ¿no? Suma y resto, ¿no? Entonces, aritméticamente los valores, los montos que representan los valores, se procede se suma lo positivo, ¿no es cierto?, los ingresos y se resta los gastos y los costos que son negativos para determinar la utilidad o la pérdida. Hemos dicho, la utilidad es cuando mis ingresos son mayores a mis ventas y y cuando mis costos y mis gastos son mayores a mis ventas o ingresos, representa una pérdida, ¿no? Muy bien. A ver, esto es en cuanto al estado de resultados, ¿listo? De acá vamos a ver el procedimiento, cómo se realiza. Este es el cómo realizamos, qué debemos de considerar, etcétera. ¿No? Muy bien. Vámonos a la siguiente. Estado de cambios en el patrimonio neto. A ver, este es otro estado, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio neto. Dice, es aquel que resalta todas aquellas variaciones que representan las diversas partidas patrimoniales de una empresa a lo largo de un periodo. Por ejemplo, con el saldo al comienzo del periodo, cómo comienza este estado, ¿no es cierto?, a través de las aportaciones de los socios, ajustes que se puedan hacer, ¿no es cierto?, variación antes de la utilidad o pérdida, ¿no es cierto?, las variaciones que se han dado antes de obtener la utilidad o pérdida, eso también afecta al patrimonio, eso va en este estado, la utilidad o pérdida del ejercicio, que también va en este estado, las distribuciones efectuadas, ¿no?, además esto, las distribuciones efectuadas, Guamán, Villica, Nicole. A ver, vamos a ver. Vamos a anotar a su compañera. Guamán, Villica, Nicole. Ya está.
Y los saldos al periodo, al final del periodo. Correcto. Entonces, el estado de cambios en el patrimonio neto, muchachos, ¿no es cierto? Nos reporta todo lo que sucede en el patrimonio, ¿de acuerdo? Todo lo que sucede en el patrimonio, en un tiempo determinado también, ¿no? A lo largo de un periodo, de un tiempo determinado. Dice, las variaciones, ¿no es cierto? Resalta las variaciones que se presentan en el patrimonio, ¿listo? A lo largo de un periodo, ¿listo? ¿Y qué debe presentarse? ¿Qué debe considerarse? ¿Cómo empieza el patrimonio? ¿Con qué saldo? Normalmente empieza con el aporte de los socios, después los ajustes que se hayan hecho, de repente hay mayor aportación, mayor inyección a la empresa cuando inicia, variaciones antes de las utilidades o pérdidas, de repente, por ejemplo, ha habido aumento de capital, ¿no es cierto? Entonces va a haber un aumento del patrimonio, ahí va. Hay que anotar la utilidad o pérdida, por ejemplo, del periodo, Olga Chalco Castilla, ¿no? Chalco Castilla, Olga, ya está. ¿No? Si hemos obtenido utilidad, eso va a variar mi patrimonio, tengo que expresarlo en este estado, o si hay una pérdida, también tengo que expresarlo en el estado de cambios en el patrimonio. Las distribuciones efectuadas, por ejemplo, si nosotros distribuimos las utilidades, eso va a disminuir mi patrimonio, ¿no? Las utilidades, por ejemplo, que se generan en un año y las distribuye entre los socios, eso va a, ¿no? Eso ya va a disminuir, como les indico, el patrimonio, y la empresa, por ende, va a tener menos patrimonio. O al contrario también, ¿no es cierto? Las reinversiones también se hacen acá. El saldo final del periodo, una vez que hemos hecho todos los movimientos anteriores, obtengo pues mi saldo con el cual me estoy quedando al término del periodo, al 30 de agosto, al 30 de septiembre, al 31 de diciembre, ¿no? Depende del periodo que asumamos. ¿Listo? Eso es. Muy bien. A ver, el estado de flujo de efectivo. Es el último examen, ¿no? El estado de flujo de efectivo, dice. También Calderón, este autor, indica que el estado de flujo de efectivo nos reporta las entradas y salidas del dinero. Y eso es lo que nos reporta en realidad, entradas y salidas del dinero de efectivo o equivalentes de efectivo. Proveniente de tres tipos de actividades, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son esas actividades? Operación, inversión y financiamiento. ¿Listo? Entonces, en realidad, este estado, el estado de flujo de efectivos, si ves, nos reporta, dice, las entradas y salidas del efectivo. Nos reporta el manejo del dinero, cómo entra y cómo sale, ¿no es cierto? ¿Por qué entra y por qué sale? Y está dividido en tres, como hemos visto en la clase anterior, ¿no? Actividades de operación, inversión y financiamiento. O sea, ingresos por operación. ¿Cuándo ingresa el dinero por operación? Por ejemplo, ventas de mercaderías, que es operación. ¿Por qué operación? Porque normalmente la empresa, ese es pues, su fin, ¿no? Vender mercaderías, ¿no? Por efectos de inversión, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, tenemos un ingreso, a ver, de utilidades de otras empresas en las cuales hemos invertido, esa es inversión. Financiamiento, cuando, por ejemplo, ingresa dinero por un préstamo de un banco, ¿no? Esos son los tres tipos de ingresos. Y egresos igual, pero egresos de operación, compra de mercaderías, también operación es lo que los gastos usuales que se hace pues, todos los meses o que todos los meses realiza la empresa, pues, ¿no? Como por ejemplo, a ver, la planilla es un gasto de operación, ¿no es cierto? Es un gasto operacional. A ver, también puede ser como le estaba comentando, ¿no? Los gastos usuales, agua, luz, son también de operación, ¿no? La compra de mercadería también es un gasto de operación porque son continuos, todos los meses hacemos, ¿no? Por ahí sale el dinero, ¿no? Son ingresos de operación. ¿Listo? Y de inversión, por ejemplo, a ver, ingreso, hemos visto, ¿no? Ingreso de inversión. A ver, ingreso de inversión es, por ejemplo, cuando nosotros alquilamos un local, ¿no? Es ingreso extra, es un ingreso de inversión, producto de la inversión que hemos hecho, ¿no? Y ingreso de inversión, a ver, puede ser, por ejemplo, cuando nosotros, a ver, estamos pagando una deuda, ¿no es cierto?, a plazo de la compra de un inmueble, el inmueble que estamos alquilando, ¿no? Que son egresos de inversión. ¿Por qué está saliendo el dinero, no? A ver, acá tenemos
A ver, Robinson, compra de acciones. A ver, claro, las compras de acciones es un egreso de inversión, ¿no es cierto? Y las compras de acciones también me dan un ingreso de inversión cuando cobramos las utilidades que generan esas acciones, por ejemplo, ¿no? Si las mantenemos. No olvidarse, a ver, que en este caso hay dos tipos de acciones, ¿no? A ver, que la empresa puede adquirir acciones negociables, ¿no es cierto? Que son acciones que compra la empresa con la intención de especular en el mercado, o sea, si apenas sube su valor, Hanan Pacahuana, apenas sube su inversión, ¿no es cierto? Apenas sube su inversión, entonces las vende, ¿no es cierto? Que son acciones, se denomina acciones temporales, ¿no? Técnicamente, o sea, las mantengo por un tiempo. Y acciones permanentes, cuando no me interesa vender, pues, ¿no? No nos interesa vender el asunto. Nos interesa mantenerlas, ¿no? ¿No? Mantener esas acciones. No, mi interés no es, mi intención no es venderlas. Ya está. Muy bien. Eso es. Ahora, ¿cuál es el objetivo del estado de flujos? Evalúa la capacidad del negocio en generar efectivo y equivalentes de efectivo, ¿no? ¿Cuánto de efectivo? No, eso me evalúa el flujo de efectivo, ¿no? ¿Cuánto efectivo me genera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuánto me queda? O sea, después de lo que he obtenido y lo que he derivado o he gastado del efectivo, ¿cuánto es lo que me queda, ¿no? ¿Para qué? Para efectos de proyectar, ¿cierto? Requerimiento de efectivo en un futuro. ¿Qué significa requerimiento de efectivo? Cuando necesite el efectivo, ¿no? Y bueno, o sea, a ver, acá, por ejemplo, el flujo es muy interesante para trabajarlo en proyección, ¿no? Hacer una proyección del flujo es muy interesante porque ahí vemos, eh, podemos hacer, a ver, una corrida de acuerdo a nuestro movimiento operacional para saber cuánto de efectivo nos puede quedar como remanente para hacer tenerlo, ¿no? Para requerimientos o gastos futuros que se puedan dar o inversiones futuras, ¿no? Muy bien, entonces evalúa la capacidad de negocio, del negocio de generar efectivo, y todo esto es importante. Wilber Relly, ya está, todo eso es importante. A ver, ponte el Wilber Relly ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí estás. Wilber Relly, ya está. Sí, sí, profe, presente. Entonces, cuando no ingresa Wilber, tienes que volver a insistir. No, la primera de repente no, por defecto de la misma internet. ¿Ya? Muy Bueno, bien. profe, El buenas segundo noches. objetivo es suministrar información respecto a los cambios en el efectivo y los equivalentes del efectivo. O sea, nos da información de cómo ha ido cambiando el efectivo, ¿no es cierto?, en la empresa, a través de esas actividades de operación, inversión y financiamiento. Han aumentado los ingresos de operación, han aumentado los ingresos de inversión, han aumentado los ingresos producto del financiamiento, ¿no? O han aumentado los egresos de operación o de inversión o de financiamiento. Todo eso nos reporta el flujo de efectivo. ¿De acuerdo? También todo esto es importante. Ya está. Nicole Ramírez Silloca. Ramírez Silloca. Ramírez Silloca. Ya está. Vamos a colocar Ramírez Silloca. Ya está. Todo esto es importante, lo vamos a colocar. ¿Por qué? Porque el suministro de información respecto a los cambios, o sea, que hay en el efectivo es importante, sea por actividad, operación, inversión o financiamiento. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a la última. ¿Qué son las notas a los estados financieros, muchachos? Las notas son, a ver, vamos a leer primero para explicarles. Señala que estas deben contener cierta información adicional a la que se presenta en cada componente de los estados financieros en su momento. ¿Listo? En las notas se expondrá datos respecto de los lineamientos en la confección de los estados financieros y las políticas a seguir. A ver, después, mostrarán información que siendo necesaria por las normas internacionales, por ejemplo, las NIF, normas internacionales financieras, las NICS, normas internacionales de contabilidad,
no figure en los estados financieros. Detallará la información que es relevante para la comprensión de la información financiera y que no se han considerado en ninguno de los reportes financieros. Entonces, vamos a desmembrar, ¿ya? Las notas de los estados financieros, ¿no es cierto?, debe contener información adicional. Son notas explicativas, ¿no?, que nos dan a conocer información adicional sobre cada uno de los componentes o cada componente que necesite pues, esa explicación adicional de los estados financieros en su movimiento. ¿Listo? Muy bien. Como por ejemplo, a ver, ya les estaba indicando, ¿no? O sea, yo tengo en mi cuenta, en mi estado de situación financiera me sale que en el efectivo tengo 10.000. Pero ¿cómo lo tengo distribuido ese 10.000? Pues, ¿no es cierto? Ahí van las notas. Ah, nota número 5, digamos, a ver, nota número 5, neto en efectivo. Ese saldo de 10.000, ese saldo de 10.000 está compuesto por lo siguiente, ¿no? Tanto en el Banco de Crédito, tanto en el Banco de la Nación, tanto, por ejemplo, en el Banco Continental, ¿no? A eso se refiere, o sea, son notas explicativas. Ahora, dice, expondrá datos respecto a los lineamientos en la confección de los estados financieros y las políticas a seguir de la empresa. Por ejemplo, a ver, una política es la depreciación, ¿no? Hay diferentes tipos de depreciación, ¿no es cierto, muchachos? La empresa elige el tipo de depreciación que va a utilizar, eso es una política, por ejemplo, empresarial, ¿no? ¿De acuerdo? Es una política empresarial. Entonces, en una nota, ¿no es cierto?, tiene que decirse el tipo de depreciación que se está utilizando, ¿no?, en la empresa. ¿De acuerdo? Correcto. La depreciación se hace para los activos, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a repasar algunos conceptos. ¿Qué cosa es depreciación, muchachos? A ver, ¿quién me puede indicar qué cosa es depreciación? Depreciation. Depreciación. Profesor, A ver. depreciación se entiende como pérdida de valor según el bien, ¿no? Según el bien. Puede Ya. ser una casa, un activo, puede ser una construcción, puede ser depreciación más se utiliza, por ejemplo, en las maquinarias, cosas así, ¿no? De un periodo de vida útil. Ya. Ya. A ver, es un concepto, ¿no? En lo que tú me estás indicando, Aurelio, es un concepto. A ver, ¿quién me hizo otro conceptito? Vamos a ver. Otro conceptito. A ver, vamos a ver. A ver, disminución del valor de un Profe, activo. Ah, disminución del valor de un activo. profe, Lo mismo. A ver. es un Dime, hijo. desgaste, es un desgaste de un producto por el tiempo, pero eso Ya. sería. Ya. Es un desgaste por el producto en el tiempo, de un bien, ¿no? En el tiempo. Bueno, son definiciones de diferentes autores, en realidad, ¿no? Ya, ahora miren acá. En realidad la depreciación de acuerdo a las normas, a las NIF, nosotros, por ejemplo, elaboramos, ¿no es cierto? Tenemos que elaborar, pero los estados financieros tienen que estar elaborados a las NICs, las normas internacionales financieras, y las NICs, las normas internacionales de contabilidad. Entonces, ¿cómo definen las NICs o las NIFs y las NIFs la depreciación? La define de la siguiente forma, vamos a ver, es la distribución del costo de un activo durante su vida útil estimada. Esa es la definición de las NICs y las NICs. Es la definición técnica, ¿no? Distribución del costo del activo durante su vida útil estimada. Esa es la depreciación. ¿Listo? Es la definición más correcta, ¿no? Y les voy a decir por qué. Si yo digo que la depreciación es una pérdida de valor producto del desgaste, de la obsolescencia de un bien, ¿no es cierto? Ese no es el fin de la depreciación, ¿eh? El fin de la depreciación es reponer el activo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Lo que, por ejemplo, ustedes me están indicando cuando me dicen pérdida de valor, ahí tengo que hacer una revaluación, pues no una depreciación. Revaluar significa poner al valor, ¿no es cierto?, actual. Puede ser que mi activo haya perdido valor en el mercado, ¿no? Entonces tengo que ponerlo, por ejemplo, a ver, me compro una computadora. Y la computadora, por ejemplo, mi máquina como las suyas, ¿no es cierto?, sea celular o sea máquina, sufre algo que se llama obsolescencia tecnológica, ¿no es cierto?
¿Sí o no? ¿Qué es obsolescencia tecnológica? ¿Por qué las máquinas, las computadoras y los celulares sufren ese fenómeno que se llama obsolescencia tecnológica? Porque están diseñadas para que sea utilizada en un cierto tiempo. Porque la capacidad de memoria, no sé, ahí está, así es, ¿no? O sea, están diseñadas para, por ejemplo, para efectos de usarlo un cierto tiempo, es cierto, pero básicamente por la capacidad de memoria, ¿no? Me botan la tecnología, el mundo, acá en todo punto que veamos, muchachos, vemos el medio cambiante, ¿no? Todo va cambiando en el tiempo. De hecho, nada permanece constante. Tampoco pues la tecnología, ¿no? Una máquina que ahora, por ejemplo, puede ser, digamos, ¿no? A ver, por decirles, ¿no? A ver, de acuerdo a las características de máquina, que tenga una velocidad determinada, igual, de 8 gigas o 9 gigas de capacidad de memoria RAM, ¿no? ¿Listo? Salen nuevos programas, nuevos sistemas operativos, ¿no? En el transcurso del tiempo, que hace que esa máquina que ahora es súper veloz se vuelva lenta en el tiempo, ¿no es cierto? Eso se llama obsolescencia tecnológica. Me sirve, como dice su compañero, para un tiempo determinado. Pero volvamos al punto. El fin de la depreciación, miren, tenemos que escoger la definición más válida, ¿listo? Más válida. Simplemente tomando en cuenta para qué me sirve la depreciación. La depreciación me sirve para reponer el activo. ¿Listo? Es reponer el activo. Esa es la finalidad de la depreciación, reponer el activo. Mi activo yo, por ejemplo, es como si estuviese echando, por ejemplo, dinero en un chanchito, ¿no? He hecho dinero en un chanchito, voy ahorrando todos los meses para cuando mi activo ya esté viejito, a punto de la jubilación, ¿no es cierto? Yo lo pueda reemplazar, rompo ese chanchito, ¿no es cierto? Y con lo que caiga de ese chanchito, con los chicharrones que me bota, ¿no es cierto? Entonces, con esos chicharrones, ¿no? Compramos otro activo de las mismas características, ¿de acuerdo? Entonces, la definición más correcta es esa, es la distribución del costo. Cuando nosotros ponemos en el chanchito, estamos distribuyendo su costo a lo largo de un periodo, de un tiempo, de una vida útil, ¿no? Entonces, lo podemos reponer, ¿de acuerdo? Podemos reponer ese activo, ¿listo? Ese es el fin. Entonces, la definición más correcta de lo que es la depreciación, vuelvo a repetir, es lo que me da estas normas, las normas internacionales financieras y las TICs. La distribución del costo del activo es cuando coloco en el chanchito, ¿no es cierto? ¿Listo? Durante su vida útil estimada. ¿Por qué estimada? Porque nadie sabe cuánto tiempo me va a durar exactamente, ¿no? Ahí vienen las estimaciones. Puede ser que me dure un mes más, menos de un mes más, depende cuál es el uso que le dé, ¿no? ¿Listo? Entonces, es la definición más correcta. Distribución del costo del activo durante su vida útil estimada. Lo que me dan estas normas internacionales, ¿de acuerdo? No va con el desgaste, ¿no es cierto? Tampoco va con la pérdida de valor, porque eso la pérdida de valor sería reevaluación, ¿no? Más va con el término de reevaluación, ¿no? Positivo o negativo, ¿no? Va con ese término. A ver, después dice, las notas a los estados financieros, a ver, acá está, ¿eh? Tiene que mostrar la información de acuerdo a las normas, a las NIC y a las NICs, ¿listo? Tal como me indican estas normas financieras y estas normas contables, tengo que armar los estados financieros. Y las notas explicativas me hacen referencia a eso, ¿de acuerdo? Me hacen referencia a eso. Por ejemplo, una nota puede estar referida, ¿no es cierto? A ver, que se ha aplicado la NIC número 1, presentación de estados financieros, en mi armazón de mis estados financieros, ¿no? ¿Cómo elaboro mis estados financieros? A través de la NIC número 1. De repente, por ejemplo, tengo algún problema de una contabilización, por ejemplo, de lo que son, tengo un caso de arrendamiento financiero, ¿no? Esa herramienta financiera que se llama arrendamiento financiero. Entonces tengo que nombrar la NIC, ¿no es cierto? Acá se ha aplicado la NIC 17, ¿no es cierto? ¿No? Con sustento o aplicación a la NIC 17. Tengo que ser en una nota explicativa, ¿no? ¿Qué metodología he usado, no? Una nota explicativa. ¿Qué metodología he usado? Hemos aplicado para el análisis. Tiene que ser de acuerdo a lo que estas normas internacionales. ¿Listo? Muy bien.
Desarrollar la información que es relevante para la comprensión de la información financiera y que no sean considerados en ninguno de los reportes financieros. ¿Qué quiere decir? Que en las notas no voy a explicar pues todo, ¿no es cierto? Lo que sea relevante, lo que es importante, muchachos. ¿Listo? Si no, hago los reportes de los estados financieros y las notas me va a salir como 20 maletas, ¿no es cierto? No, solamente lo más importante, ¿de acuerdo? Lo que tenga, que sea significativo, importante, que tenga importancia relativa, ¿no? Y ahí aplicamos, por ejemplo, los principios, ¿no? El principio de importancia relativa. Muy bien, entonces acá todo esto es importante, ¿eh? Vamos a marcarlo. Todo esto es importante. Muy bien, acá le vamos a dar un control. ¿Ya? Y hemos terminado, por ejemplo, nuestro primer tema. Ahora, a todos ustedes, por favor, les voy a presentar nuestro caso práctico. ¿Ya? ¿Ven mi Excel? ¿Están viendo? Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien. Vamos a trabajar de ahora en adelante con el Excel hasta terminar lo que es todo lo que hemos visto teóricamente de los estados financieros, ¿de acuerdo? Una vez que terminemos, explico cómo hacer el procedimiento. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 casos. Les voy a dejar también sus tareitas correspondientes, ¿no es cierto? Me van a aplicar la base teórica, la doctrina, los estados financieros, ¿no? Primero vamos a ver cómo los armamos los estados financieros, ¿de acuerdo? ¿Cuál guá? ¿Cuál guá? No hay guaguá, ¿eh? Ya está. Muy bien. Y de ahí, otra vez vamos a regresar a la doctrina para ver, por ejemplo, continuar con lo que es, por ejemplo, para efectos de aplicar los ratios, vamos a analizar los ratios doctrinalmente y después volvemos a la práctica. ¿De acuerdo? Va a chequear cómo se desarrolla en el asunto. Muy bien. Ahora miren, acá, por ejemplo, en el Excel, ¿no? Que lo están viendo ahorita, en este momento. Todavía no hay tarea, Mayita. Yo te voy a indicar cuándo, ¿ya? A ver, tranquilos, tranquilos, no se asusten. No se asusten. El primer caso lo vamos a armar juntos, ¿ya? ¿Me han escuchado, chicos? Ya está. Sí, profesor. Ya, tranquilos, tranquilos. A ver, ¿ya? ¿Están tranquilos? O les paso un poquito de mi agua recimada, mi agüita recimada. Ya, tranquilos, tranquilos, ya.